El IES está en números rojos. Las deudas del correísmo no se pudieron cubrir y la brecha entre afiliados y jubilados es cada vez mayor. ¿Cómo salvar al IES? En medio de la fuga de Alvarado, el juicio a Correa o las destituciones a 2 legisladoras por tráfico de influencias, a los políticos se les escapó un tema de fondo: el futuro de la seguridad social. La situación es compleja, porque los huecos financieros amenazan la sostenibilidad del IES de aquí a 15 o a 20 años. Y los pagos que Lenín Moreno ha incluido en el presupuesto no resuelven todo ese problema. Además, la economía y el empleo que inyectan recursos al IES están deprimidos. ¿Qué reformas son las urgentes? ¿Es posible recuperar el dinero perdido? ¿El IES verá una luz al final del túnel? Eso lo vamos a saber cuando empiece Políticamente Correcto. Comenzamos. Hoy nos acompañan Manolo Rodas, presidente del Consejo Directivo del IES. Patricia Borja, abogada, ha hecho estudios sobre la descapitalización del Fondo de Pensiones. También están con nosotros Marco Proaño Maya, ex legislador, ex candidato presidencial e integrante de la Veeduría Ciudadana que acompaña a la auditoría al IES. Y Joaquín Viteri, ex director general del IES, también es parte de esta Veeduría Ciudadana. Gracias por estar otro domingo en Políticamente Correcto. Hoy vamos a hablar de un tema sensible para usted y para mí. No solo por el peso financiero del IES dentro de la economía ecuatoriana, sino porque de él dependen más de 3 millones de afiliados y casi medio millón de jubilados que se preguntan si, como van las cosas, la seguridad social va por buen camino. Claudia. Hay que resaltar el compromiso del gobierno de Lenín Moreno por mantener el aporte estatal a las jubilaciones del IES. Pero los problemas financieros de la entidad son muy graves, como una de las consecuencias lacerantes del correísmo. En números redondos, este año el IES deberá destinar unos 4.300 millones de dólares para el pago de pensiones jubilares a 456.000 personas que reciben pensiones. Si la obligación del gobierno es aportar con el 40% de estas pensiones, el monto a entregar debiera ser de 1.720 millones de dólares y no los 1.240 millones comprometidos en la Proforma 2019. ¿Qué pasará con esos 480 millones restantes? Lo que los afiliados y jubilados deben saber es que este pago solo corresponde al año 2019, por lo que el IES no recuperará los 3 años anteriores de los que el Estado dejó de hacerlo. Esto quiere decir que habría un bache de 5.640 millones de dólares. ¿Y por qué las expectativas de la economía caen de esa manera? El gobierno no tiene previsto reponer los 3.100 millones de dólares que debe al IES en años pasados, por atención médica, jubilados, amas de casa, personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas. Por lo que el millonario hueco que hay en el fondo de pensiones y en este fondo de salud, la deuda al IES sería de 8.740 millones de dólares. Un monto gigante que es mayor a todas las necesidades de financiamiento del Estado, incluidas en la Proforma del 2019, a casi 2 años de subsidios a los combustibles, a 4 proyectos del Metro de Quito o a 3 veces las reservas internacionales que registra el Banco Central. Por lo que cabe preguntarse, Carlos, si el IES en algún momento podrá recuperar ese dinero. Gracias, Claudia, por el reporte. Doctor Joaquín Viteri, ¿y se podrá recuperar ese dinero? Nosotros consideramos que el Seguro Social en este momento se encuentra en una situación totalmente deficitaria. Es decir, no hay la sostenibilidad que debe garantizar un sistema de seguro social. La sostenibilidad implica de que haya futuras prestaciones para los jubilados que en su momento, cumpliendo los requisitos legales, accedan a la jubilación. Esto quiere decir que las futuras generaciones se encuentran en una situación muy grave para poder percibir las pensiones de jubilación por la falta de recursos que no permiten la sostenibilidad del sistema de seguridad social. Pero habría que recuperar ese dinero, esos obviamente 8.740 millones al menos. Eso tiene que ser una verdadera responsabilidad del Estado.
y aquí tendrán que participar de manera protagónica afiliados, jubilados, la función legislativa, para efectos de que a través de cualquier mecanismo legislativo, en esa ley de recuperación de capitales puede ser una de las formas en las cuales se permita que el sistema de seguridad social sea sostenible para las futuras prestaciones. Perfecto. Patricia Borja, ¿cuáles son los riesgos financieros que encierra este hueco? El hueco que acabamos de ver. Bueno, pues los riesgos que atraviesa o por los que atraviesa en este momento en general el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social van a implicar un gran compromiso para todas las generaciones, para todos los ecuatorianos, porque en realidad, aun cuando debería haber sido manejada de forma técnica, la seguridad social, en base a los principios constitucionales y en base a lo que está previsto en la Ley de Seguridad Social, lamentablemente no lo ha sido. Entonces, es necesario que exista, por ejemplo, una reforma legal que corrija estos errores. Del tema de la reforma legal vamos a hablar luego, pero sí quisiera que me explique ¿en qué año el IES se va a volver insostenible, tal como están las cosas? De acuerdo con los estudios actuariales, por ejemplo, los estudios realizados por la compañía actuaria, el fondo de pensiones estaría descapitalizado en el año 2021. Sería el último año con reserva positiva. Cuando se vaya Lenín Moreno del poder. Exactamente. Y para eso, ¿qué medidas se pueden tomar para recuperar esos 8.740 millones? Bueno, las medidas que se pueden tomar es, por ejemplo, devolver a la seguridad social el fondo de reserva. El 8.33% que actualmente está mensualizado, claro que también existe la posibilidad de que se lo acumule en el IES por decisión del trabajador, pero considero que debería volver a la seguridad social ese 8.33% o buscar nuevas fuentes de financiamiento para cubrir el déficit que tiene el fondo de pensiones. Ese es un tema importante. Volvamos a la idea de que para el 2021 el IES va a estar desfinanciado ya. Doctor Rodas, y usted advierte que esa contribución, la que ha dado el gobierno desde el 2019, que es meritoria, que hay que saludar, pero es insuficiente. ¿Qué tan complicada es la situación? Usted ha estado muy preocupado en los últimos días. Bueno, en primer lugar quiero señalar que yo saludo un espacio como este donde reflexionemos sobre seguridad social. Yo creo que gran parte del pacto social, del pacto dentro de un Estado pasa por su seguridad social y su sostenibilidad. Uno de los aspectos fundamentales dentro de la seguridad social es que en los últimos años no se tomaron decisiones responsables con la seguridad social y aquello hay que señalarlo enfáticamente. Por una parte, la decisión de retirar el aporte del 40% para el fondo de pensiones en el año 2015 que produjo un hueco patrimonial de aproximadamente 3.500 millones de dólares durante los años en los que no se aportó. Adicionalmente, se generó una expectativa de incremento de afiliados a la seguridad social. A mí me salen como 5.600 millones esas cuentas. De afiliados a la seguridad social, que no, la cifra abordó los 3.500 millones de dólares entre el 2016, 17 y 18, pero básicamente lo que quería señalar es que la sentencia de la Corte Constitucional además no tiene un efecto retroactivo. Señaló que lástima, ¿no? Se incorpora desde el año 2019. Pero no solo eso, quisiera sobre temas estructurales también opinar. Se incorporaron o se estableció un sistema de atención dentro del Fondo de Salud que no necesariamente contó con el financiamiento debido. Luego, se incorporaron nuevos grupos de atención dentro de la seguridad social sin considerar las fuentes de financiamiento. De eso vamos a seguir hablando. Pero lo que quiero señalar en este punto es que usted reflexionaba y considero muy importante la sentencia de la Corte Constitucional y el establecimiento de la obligación de retornar al pago del 40% para el fondo de pensiones. Para este año, efectivamente, el presupuesto, el Ministerio de Finanzas ha considerado 1.240 millones de dólares. La Seguridad Social había comunicado en el mes de agosto una cifra que por el fondo de pensiones, más o menos, digamos, son 1.750 millones de dólares y otros componentes como dentro de lo que es la deuda en salud y otras deudas que tienen causas legales diversas. Ahora bien, yo qué quiero resaltar. Sí, brevemente para irme con... Sí, dígame. Que es muy importante que se esté restituyendo y realizando el esfuerzo fiscal por este tema. Sin embargo, definitivamente, en un país plural, democrático, las instituciones podemos tener y utilizar
estos argumentos en los que nos encontramos para debatir las cifras. El Ministerio de Finanzas nos ha propuesto... Pero más plata no les van a dar y ustedes piden más. El IES pidió una cifra mayor que consideramos del 40%, así como de parte o componente del pago de la deuda en salud y de otras obligaciones legales que existen. Doctor Proaño Maya, no les van a dar ese dinero, el gobierno no tiene más, incluso el petróleo se está cayendo en los últimos días, es decir, la situación financiera de Moreno, por más que tenga buena voluntad, no va a poder ser sostenible para ayudar al IES. ¿Qué se debe hacer? Porque adicionalmente hice una pregunta que quería hacerle a Manolo Rodas, es que se está descapitalizando el banco del afiliado para cubrir esos dineros que se necesitan ahora. El sistema de la seguridad social es una política pública. Y como política pública no solamente le interesa al Estado, le interesa a la sociedad y en definitiva le interesa a la ciudadanía. El sistema de seguridad social humaniza a los gobiernos, que no pueden resolver las graves contradicciones y contingencias propias de la condición humana con caridad pública, con formas de asistencialismo. No, tiene que ser resueltas por instituciones públicas, protegidas por leyes y garantizadas por la eficiencia de las instituciones. Mire, uno de los grandes principios de la ley del 2001 fue que tiene que haber una diferenciación en el patrimonio y recursos de los fondos que administra el IES. Y eso se consiguió, en cierta manera. Esta disposición está en el artículo 122. Y dice, si el Consejo Directivo, por sí mismo o cualquier autoridad del IES, entrega recursos de otros fondos para cubrir el déficit operacional del seguro de salud, está prohibido. Y mire usted. ¿Y eso se hizo, doctor? En el artículo 54, último inciso, estaba sancionado con una pena de prisión de 2 a 3 años. ¿Qué hizo el gobierno y la Asamblea Nacional? Derogaron esta disposición en el Código Orgánico Integral Penal. Y una vez que estuvo derogada, aprobaron la resolución 501. Esa resolución permite que en forma progresiva se quiten recursos al fondo de pensiones para pasar al déficit del seguro de salud. Doctor, le interrumpo. Vamos a un corte comercial y seguimos el debate. Luego del corte analizaremos cuáles son las posibles medidas para salvar a la seguridad social en el país. Recuerde que puede seguirnos en Instagram, @políticamentecorrecto.es. Regresamos enseguida. Seguimos en Políticamente Correcto. Doctor Marco Proaño Maya, decisiones como las que usted acaba de mencionar en el bloque anterior deben estar incluidas en esta auditoría que se está haciendo a todo el manejo del IES, del cual usted es parte como veedor ciudadano. Nosotros hemos pedido formalmente en la Contraloría General del Estado que pidan una explicación al Consejo Directivo del IES. ¿Por qué? Porque es inconstitucional, pues afecta a la sostenibilidad del sistema. Es ilegal porque lesiona la disposición del artículo 122 de la ley. Y es inconveniente. ¿Por qué? Porque dejó al fondo de pensiones descapitalizado. Y lo grave es que para capitalizar ese fondo se tuvieron que tomar fondos del banco del afiliado. Ese es un tema importantísimo que creo yo, doctor, que la gente tiene que estar consciente, porque muchos de esos recursos que ahora se están utilizando eran para solucionar los problemas de financiamiento de luego de 30 años, ¿verdad? Así es. Mire, cuando del 2008 al 2014 el gobierno pagó la deuda del 40%, lo hizo en bonos del Estado a 10 y 12 años plazo. ¿Por qué? Porque no había liquidez. ¿Qué hizo el IES? Acudir a las reservas del fondo de pensiones para pagar las prestaciones de jubilación. ¿Quién responde por los montos, por los valores que el BIES, Banco del IES, debía invertir para tener rendimientos y entregó al IES para que cumpla las prestaciones de jubilación? Y esa pregunta le traslado a usted, doctor Viteri. La crisis del IES tiene responsables. ¿Quién debe responder por estas denuncias que hace el doctor Marco Proaño Maya? Necesariamente las autoridades que adoptaron las resoluciones ilegales, el
consejo directivo del IES con el vocal de los asegurados, el suplente que estaba en ese momento en funciones, la directora general de esa época, que inclusive fue la que propuso eliminar del presupuesto del Estado la deuda que mantenía el IES. ¿Quiere dar los nombres? El Estado con el IES. ¿Ramiro González? No. Estamos hablando ¿Fernando Cordero? No. ¿Richard Espinosa? De Richard Espinosa. Y Luis Clavijo. De Clavijo, el sí, vocal de los asegurados, que han sido los responsables. Ellos sabían, y como lo ha dicho bien el doctor Proaño, siniestralmente prepararon el ámbito para liberarse de la responsabilidad penal que tenía la disposición del artículo 56 de la Ley de Seguridad Social, en la que penalizaba a la autoridad, al Consejo Directivo, que resuelva pasar los fondos de un seguro a otro. Eso tiene que definir esta auditoría, esta Contraloría, doctor, en las próximas semanas. Necesariamente la Contraloría tiene que establecer las responsabilidades administrativas, las responsabilidades civiles, las presunciones de responsabilidad penal. Es decir, le corresponde a la Contraloría. Nosotros como veedores tenemos solamente una facultad de recomendar, de hacer sugerencias, y de hacer observaciones. Y denunciar ante la prensa Así lo que es, no se haga bien. Pero necesariamente nosotros estamos atentos a lo que justamente la Contraloría está realizando estos exámenes especiales. Muchas gracias. Patricia Borja, ¿cree usted que el Estado debe desembolsar todo ese dinero? Al menos, ¿de qué fondos y cómo lo debe hacer? A ver, lo que el Estado tiene que hacer, bueno, en primer lugar, es tratar de solucionar la situación económica por la que está atravesando el país. Porque con la legislación laboral que es tan rígida, no se está promoviendo la contratación laboral. Entonces, ¿cómo el IES puede tener un mayor número de afiliados activos para que puedan financiar con sus aportes las prestaciones que corresponden a los pensionistas? Sí, pero ahorita lo urgente también es que esa Contraloría nos diga cómo recuperar todos estos baches financieros que se dejaron por el mal manejo. Es que lo que a mí me preocupa es que, por ejemplo, respecto de la resolución número CD 501, la Contraloría emitió un informe. En ese informe, la Contraloría General del Estado, ¿qué es lo que manifiesta? Al final, sí, efectivamente, dentro de 10 o 15 años, el Fondo de Pensiones y el Fondo de Salud estarán en situación de insolvencia. Eso es lo que manifestó la Contraloría General del Estado. Pero también dijo que no existió traspaso de recursos del Fondo de Pensiones al Fondo de Salud. Entonces, ¿quién se gastó la plata, pues? Evidentemente hubo un traspaso porque existe, de acuerdo con la disposición final primera de la resolución número CD 501, dice que se aplicará para los pagos no extemporáneos por aportes que hayan realizado desde el 1 de noviembre del año 2015, pese a que esta resolución fue adoptada el 13 de noviembre del año 2015. Y hay que recordar que los pagos, los aportes al IES se realizan por mensualidades vencidas, es decir, que hasta el 13 de noviembre del año 2015 ya debió haber ingresado un significativo número de recursos que correspondían al mes de octubre y por tanto iban destinados, de acuerdo con los porcentajes, al Fondo de Pensiones, al Fondo de Salud, riesgos de trabajo y a los otros fondos. Y la Contraloría, ¿qué es lo que manifestó? No hubo transferencia. ¿Ustedes, doctor Rodas, en la nueva administración pueden avanzar en una auditoría paralela, identificar estos daños? Sí, yo quiero manifestar lo siguiente. Lo importante, o uno de los pasos que hay que dar hacia la ciudadanía, hacia los afiliados, los jubilados, los dueños de la seguridad social, es transparentar las cifras. Yo quiero poner sobre la mesa que semanas después, antes de un mes de haber asumido la responsabilidad como delegado del señor presidente de la República ante el Consejo Directivo, le propuse al Consejo Directivo hacer públicos los balances actuariales que habían sido declarados reservados por el Consejo Directivo del Instituto. Eso fue un buen paso. Eso es muy importante porque evidentemente el debate solo se puede hacer conociendo las cifras de la seguridad social. Por otra parte... Pero Lenín Moreno protegió a Richard Espinosa hasta el final y eso es un tema que se debería también explicar políticamente. Por otra parte, mire, yo la única instrucción que he recibido del señor presidente como delegado al Consejo Directivo ha sido la transparencia, la honestidad, el sinceramiento de las cifras y hacer una gestión técnica de la institución, alejada del mundo de la política. A la institución se le hizo mucho daño. Se creó una central política a partir del IES, se crearon CRCs, se crearon organizaciones de esa índole y eso obstaculiza la toma de decisiones técnicas.
La seguridad social necesita ser pensado desde lo jurídico, desde Doctor lo técnico. Rodas, ¿y usted cree que el correísmo dilapidó demasiado dinero, por ejemplo, en mega hospitales en lugar de pensar en una atención más eficiente del seguro social? Porque una cosa es la propaganda, es decir, tenemos grandes hospitales del IES, pero ¿hasta qué punto son los necesarios? Yo quiero explicar esta parte. Cuando se toma la decisión de modificar la distribución de los aportes, disminuyendo el aporte al fondo de pensiones y aumentando el fondo de salud y el riesgos de trabajo, se lo hace precisamente para financiar infraestructura dentro de la seguridad social. Pero esto hace que dentro de la institución el gasto en salud se dispare exponencialmente. Hoy la institución tiene un gasto en salud de $2.000 millones al año. $2.000 millones al año. Evidentemente el número de atenciones también ha aumentado. El año pasado entre la red interna y externa se atendieron 20 millones. Pero lo que quiero decir, sí. Se tomaron decisiones como que se atiendan a los hijos de nosotros los afiliados. Sí, de eso vamos a hablar luego. Sin el debido financiamiento. Entonces, ¿qué sucede hoy con la resolución 501? Que el momento, esta resolución tiene un camino en el que va devolviendo el aporte hacia el fondo de pensiones y disminuyendo el fondo de salud. Una de las obligaciones principales que debe tener una administración responsable de la seguridad social, y es uno de los retos que estamos enfrentando en la administración, es contener el gasto de salud, hacer más eficiente el gasto en salud, porque caso contrario, el fondo de salud se va a quedar también. Me voy a corte comercial, sin doctor Rodas. financiamiento. ¿Fue innecesario haber hecho tantos hospitales como los que se construyeron? Yo pienso que se pudo priorizar la atención de primer nivel. Gracias. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Políticamente Correcto está en las redes sociales, en Twitter, @políticacorrecta, y en Facebook transmitimos en vivo en la página oficial de Coavisa. Regresamos con más de este debate sobre cómo salvar al IES. La crisis del IES pronostica años duros por venir, y quienes reflexionan sobre este tema plantean algunas reformas. Veamos. 4 acciones para recuperar la seguridad social. 1. Subir la edad de jubilación. Expertos sugieren que la edad de jubilación suba de los 60 a los 65 años. De esta manera, el IES recibiría 5 años más de aportes por cada afiliado. ¿Es una medida que se aceptaría socialmente? 2. Ampliar las tasas de aportación. El aporte de cada afiliado equivale al 20% de su salario. Una parte lo paga él y otra el patrono. Una opción sería subir la tasa. Pero, ¿quién asumiría ese costo? ¿El empresario o el trabajador? 3. Cobertura familiar. Rafael Correa amplió sin financiamiento la cobertura de salud del IES a los cónyuges y a los hijos de entre 6 y 18 años. El costo anual es de unos $170 millones. ¿Cabe eliminar esta cobertura o cobrar una prima adicional? 4. Una ley de seguridad social. Los artículos 34 y 367 de la Constitución definen al sistema de seguridad social como público y universal, bajo responsabilidad del Estado. Una reforma integral de este sistema pudiera requerir incluso cambios constitucionales complejos de impulsar. ¿Son medidas políticamente costosas? Doctor Rodas, me supongo que usted no querrá quedar como el síndico de una quiebra, así que la transición morenista le obliga a tomar medidas. ¿Cuáles de ellas va a impulsar usted como que está al frente del IES? Sí, solo una precisión. Ahí se hizo una mención de la atención de los cónyuges y esa tiene una cotización. Se cotiza a la seguridad social por la atención del cónyuge. La que no tiene cotización es la de los hijos menores de 18 años. Esa precisión. Luego, se encuentra realizando la seguridad social y la dirección actuarial, y con disposición del Consejo Directivo se debe presentar el 31 de diciembre de este año los balances actuariales por parte de la dirección actuarial, que serán públicos. Pero con corte al 2016. Con corte al 2016, y un balance y un estudio específico sobre la resolución 501, que nos permite tener información actualizada. Luego, esto es importante mencionar, porque estos balances actuariales, en virtud de los convenios que firmamos con la Universidad Politécnica Nacional, se está acompañando con la revisión de las universidades. Hemos suscrito con la Politécnica Nacional, la del Litoral, la Flaxo y la Universidad de Cuenca. Eso es importante.
para la toma de decisiones. Aquí se mencionan algunas de ellas, que son decisiones que deben ponerse sobre el debate. El debate tiene que ser, debe existir un gran debate nacional sobre la seguridad social, empleadores, trabajadores y el propio Estado. Yo quisiera señalar algunos temas. Primero, el IES debe encontrar los mecanismos en el banco de que las inversiones, el retorno de las inversiones sea mejor. Es una de las maneras. Pero estamos utilizando la plata del banco ahorita, pues. ¿Cómo podemos mejorar esa inversión si estamos utilizando la plata del banco para hay un proceso de desinversión, los problemas de ahora? Pero el banco tiene invertido 8.000 millones de dólares entre préstamos quirografarios e hipotecarios con una tasa de interés muy importante, y otra cantidad se encuentra en una relación de bonos con el Estado, casi 8.000 millones de dólares por los que se paga intereses. Hay que encontrar la forma de que el banco reactive el mercado de valores, de que inyecte esos recursos a la economía del país, de que haga mejores inversiones y que esas inversiones permitan, es la única forma. Yo creo que el IES necesita cosas más directas y más urgentes, doctor. Estaba desarrollando. Digo, es una de las formas de sostener la seguridad social, que sus inversiones generen retornos de mayor calidad. Luego, evidentemente, considero que hay una conciencia en el debate nacional sobre el hecho de que hay que revisar la atención de los hijos menores de 18 años. Definitivamente, esas atenciones no tienen financiamiento, y el año anterior fueron 2 millones de atenciones médicas a los hijos menores de 18 años. 170 millones de dólares. Por supuesto que hay que revisar, y eso hará que se tenga que revisar debidamente. Me voy con Marco Proaño Maya para hablar de ese tema. Por favor. Doctor Marco Proaño Maya, ¿por dónde empezaría usted? Yo creería que se debería revisar esto de las atenciones a los hijos de los afiliados, o de plano quitarles ese beneficio. Las reservas del Fondo de Pensiones contra prestaciones del pago de jubilación, con una base decreciente de aportaciones, ha puesto en peligro a la seguridad social. A tal punto que estudios actuariales dicen que en las reservas del Fondo de Pensiones en este año debían estar bordeando 13.000 millones de dólares. Y hay datos que actualmente el Fondo de Pensiones está en 6.800 millones de dólares. Pero hay un tema que hay que resolver. ¿Cómo resolver eso? Tiene que resolver el Consejo Directivo. ¿No con una reforma legal? Bueno, lo que pasa es que ha habido un acoso normativo del Consejo Directivo. Y permítame, porque hay una audiencia de jóvenes que nos están escuchando. El Consejo Directivo resolvió con la resolución 554 cambiar el cálculo de las pensiones de jubilación. El artículo 229 de la ley dice que para calcular la pensión de jubilación será el 75% del promedio de las 5 mejores remuneraciones del trabajador. Esta resolución, la 554, dice será la raíz 60 del producto de las 60 aportaciones. Eso no le va a entender la gente. Eso no lo entiendo. Eso no lo entiende la gente. Para que la gente me entienda, una persona que antes de agosto del año pasado, cuando se apruebe esta reforma, debía recibir $1.800 al mes, esa persona se jubila en el mes de enero y recibe $1.100 al mes. Pero si ni con esos ajustes alcanza la plata, pues, pero algo se tiene que hacer. Pero es que no puede haber una actitud del Consejo Directivo en contra de quienes aportaron toda su vida para tener derecho a la certeza de una pensión de jubilación. Doctor Viter, y en ese sentido, para evitar que esos problemas se sigan dando, ¿qué toca? ¿Subir la edad de jubilación de los aportantes? Yo quiero hacer una reflexión muy clara a los poderes legislativo y ejecutivo. En el mundo, y usted lo conoce muy bien, han sufrido crisis institucionales por medidas, reformas legales que afectan al sistema de seguridad social. Usted lo conoce muy bien eso. Esto quiere decir que cualquiera de las reformas que tengan que hacerse a la ley actual de seguridad social, incrementando la edad de jubilación, incrementando los aportes, va a originar una reacción social de impredecibles consecuencias. Pero mire, ¿por qué entonces razón es que mire, los derechos que le corresponden a las personas
son absolutamente irrenunciables. Pero y eso dice la Rodas, Constitución. Patricia Borja y yo no vamos a tener jubilación, doctor. Mire, es que si no hay exactamente, yo les he dicho públicamente que las futuras generaciones, efectivamente, los que están en este momento a los 50 años, ya tienen peligro de no llegar a tener jubilaciones. Peor, los más jóvenes. Entonces, aquí no puede ser una solución de esa naturaleza la que venga a devolver la sostenibilidad al sistema de seguridad social. Tiene que recuperarse recursos que justamente el Estado, aquí el único que puede resolver el problema es el Estado, lo hará parcialmente, porque no podemos decir que lo haga de manera inmediata, pero tiene el Estado que a través de una norma legal, de una reforma, puede ser en esa ley de recuperación de capitales, se establezca que los dineros mal habidos, los dineros de la corrupción, regresen y esos dineros ingresen al patrimonio de la Seguridad Social. Sería una solución. Ojalá esa solución se dé, doctor Viteri. Voy con Patricia Borja porque se me acaba el tiempo. Patricia Borja, y hay que cambiar totalmente el concepto de la seguridad social en función de lo que dice el doctor Viteri. Él tiene recelo de que haya una crisis social por subir edad de jubilación o por subir porcentajes de aportes. ¿Qué crees tú que se debe hacer? Lo que yo creo que se debe hacer es, en primer lugar, tener los resultados de los estudios actuariales y no solo con corte al año 2016, porque con corte al año 2016 no va a estar analizada la situación que vivieron cada uno de los fondos, en especial pensiones y salud, en los años 2017 y en este año 2018. Además, de acuerdo a la Superintendencia de Bancos, cada 3 años se deben, yo sé que no es su responsabilidad, pero cada 3 años se deben presentar estudios actuariales. Se puede presionar por una mayor amplitud de las auditorías, eso sí es importante. Claro, eso sí es muy importante. Y lo que considero es que se debe realizar una reforma legal para sustituir, en primer lugar, el sistema de financiamiento del fondo de pensiones, porque actualmente es de reparto. Un sistema de reparto requiere de una base poblacional conformada por afiliados activos, tiene que ser muy numerosa para financiar aquellos que están en la cúspide, a los pensionistas. Y de acuerdo con las proyecciones de estadísticas del INEC, la cúspide se va a ir ensanchando. De eso vamos a hablar en el próximo bloque. Voy a corte comercial. Solo quiero que me contestes una pregunta. ¿Se necesitaría incluso reformas constitucionales para hacer ese planteamiento? No, una reforma legal. Bien, me voy a un nuevo corte comercial. Sigue el debate en Políticamente Correcto. La crisis del IES se sentirá en los próximos años, ya que ahora el empleo adecuado ha bajado. Al regresar aquí en Políticamente Correcto, hablaremos del tema. No se desconecte. Más allá de los problemas financieros del IES por la forma en la que lo condujeron durante el gobierno de Correa, hay otro factor que debe tomarse en cuenta. Claudia. Hablemos del desequilibrio entre aportantes y jubilados cuyas proyecciones alteran la pirámide de la seguridad social en el Ecuador. En la actualidad en el país hay 3.039.974 afiliados al IES y 456.058 pensionistas. Esto significa que 7 trabajadores en el país sostienen a un jubilado. Pero para el 2040, estudios actuariales señalan que por cada jubilado habrá casi 5 afiliados, lo cual en materia de pensiones vuelve cada vez más compleja esa relación. Dicha pirámide será difícil de sostener. Además, si tomamos en cuenta que a finales del 2015, el salario promedio con el que un afiliado aportaba al IES era de $600, pero una pensión jubilar rondaba los $550. ¿Estas cifras nos permiten pensar que la seguridad social en menos de 20 años ya no será sostenible? Carlos, es un debate nacional que se ha postergado, pues no tomamos medidas oportunas para evitarlo. Una de ellas podría ser mejorar la calidad del empleo en Ecuador. Partamos de las cifras del INEC para señalar que la población económicamente activa es de 7.933.625 ecuatorianos. De esta población, únicamente 3.274.463 personas cuentan con un empleo adecuado. El resto de personas cuenta con un empleo no pleno, están en el subempleo, su trabajo es no remunerado o simplemente están desempleados. La porción de empleos adecuados en el país se parece mucho al número de afiliados que actualmente tiene el IES. Por lo que hay unos 4,6 millones de ecuatorianos que potencialmente podrían cotizar a la seguridad social. ¿Qué estamos haciendo para lograrlo? Carlos.
Bien, Patricia Borja, ¿en qué año la pirámide de la seguridad social va a ser insostenible? ¿Hacia el 2040 o mucho antes? Mucho antes. La situación ya se vuelve muy crítica, de acuerdo con las proyecciones del mismo INEC. Ya se vislumbra que desde el año 2020 ya se produce un ensanchamiento muy significativo de la cúspide de esa pirámide. Es decir, que se va reduciendo la relación entre afiliados activos y pensionistas. Y como tú decías en un bloque anterior, económicamente el país no está tomando las reformas ni haciendo las cosas Exacto. que debe hacer para precisamente mejorar la calidad del empleo. Claro. ¿Qué nos queda en cuanto a reforma legal para poder ir sosteniendo o ir parchando al menos esta situación? Lo que yo considero y sugiero es que se modifique el sistema de financiamiento, como lo mencioné hace un momento, el sistema de financiamiento del fondo de pensiones, para que no dependa exclusivamente de los factores que afectan a un sistema de pensiones financiado mediante reparto, al factor económico y al factor demográfico. Un sistema mixto combinaría el pilar solidario con un régimen de capitalización individual, que ambos podrían ser administrados, o al menos el de capitalización individual, por el BIES, y con eso no sería necesaria Pero una eso, reforma. doctor Marco Proaño Maya, ¿necesitaría una reforma constitucional para este tipo de reformas? Hablar de sistemas mixtos, de capitalizaciones individuales, de una suerte de manejo privado de esos fondos. Dice la Constitución que el seguro social en el Ecuador es público y universal, en tal forma que la ley hay que adaptarla al mandato constitucional. Y yo quisiera, una vez que han hablado de los jóvenes, decirles a los jóvenes que nos escuchan que el IES les pertenece. No hay derecho al silencio, no hay derecho a la indiferencia. La misión de la vida es la misión de envejecer. La única forma de no envejecer es morirse. Y la única forma de vivir muchos años es envejeciendo. Hay que salir a protestar, a exigir el cambio del IES. ¿Perdón? Hay que salir a protestar, doctor Proaño Maya, a salir a exigir un cambio en el IES. Los jóvenes deben entender que el IES es una institución que les debe dar certezas, no incertidumbres, porque de sus remuneraciones, de su trabajo, mensualmente le descuentan el 20% que va al IES. Y esas reformas no necesariamente pasarían por una reforma constitucional para cambiar los modelos de esquemas de cómo funciona la seguridad social, doctor. O sea, anclarnos ya, ponernos en otro chip. Mire, nosotros hemos preparado un proyecto de ley de la seguridad social, moderno, adaptándola a las normas constitucionales, pero el poder no escucha razones. Y entonces con el doctor Joaquín Viteri estamos dispuestos a seguir luchando por esta causa. Yo les pido a los jóvenes, ¿en qué familia no hay un jubilado? Y la vida del jubilado es una lucha permanente. Así es. Entre la fragilidad humana y la deslumbrante ansiedad por vivir. Perfecto. Algo que quiero aclarar. Para darle la palabra. Sí, dime. Ya, lo que yo quiero aclarar es que no estoy proponiendo que se incorpore al sector privado en la administración de la seguridad social, porque eso, de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, no está posible. ¿Y por qué no pensar eso, Patricia? Porque de acuerdo al marco constitucional actual no es el marco posible. constitucional, si es necesario. ¿Tú lo harías, por ejemplo? Lo que yo considero es que podría encargarse de la administración de eso el BIE, siempre y cuando se lo fortalezca. De acuerdo. Lo que yo digo es, no es este momento en el que deberíamos pensar como sociedad que a lo mejor el sector privado tendría que trabajar en algunos acápites del manejo del IES, más allá de la Constitución. Rompamos ese esquema. Pienso que el BIES podría encargarse de eso. Bien, doctor Manolo Rodas, este año subieron las jubilaciones en 17% y los afiliados apenas crecen en 1%. Y hay una inquietud de Marco Proaño Maya. Sí, pero no quisiera dejar de reflexionar sobre lo siguiente. Hay principios constitucionales sobre la seguridad social. Lo que tiene que garantizarse es que la seguridad social sea sostenible, pero siga siendo solidaria. Y la seguridad social tiene que ser pensada desde la administración responsable de ella, con los empleadores y con los trabajadores en el marco del diálogo. En este sentido, por ejemplo, el mes anterior suscribimos un convenio con la Organización Internacional del Trabajo, cuyo eje es la discusión sobre la gobernanza de seguridad social y temas actuariales. Pero hay que hacer un montón de reformas legales, doctora. Yo coincido que hay que hacer un sinnúmero de reformas o que hay que pensarle a la seguridad social, porque hay temas de fondo. Hay
transición demográfica, de lo que estamos hablando, del número de trabajadores activos versus versus jubilados. Hay un tema de aumento de la expectativa de vida. Ello impacta en los sistemas de seguridad social del Ecuador y del mundo. Cada cierto tiempo todos los sistemas de seguridad social discuten temas actuariales. Pero ahora el país tiene más jóvenes que antes. El tema, hoy tiene un bono demográfico, pero eso tiende tiene una reversión y vamos a tener un mayor número de jubilados. Lo que quiero decir es que es muy importante, mire, por ejemplo este año. Brevemente. Sí. En la administradora, en los fondos de la administradora del IES, se generaron recursos, se optimizaron recursos al cierre de este año por $400 millones que volverán a los fondos. Porque lo que es importante es afrontar este debate con diálogo, con consensos. Yo coincido que se debe generar un consenso nacional en torno a la seguridad social. La seguridad social necesita un pacto social, pero las reformas, los debates, lo que se realice sobre la seguridad social debe ser siempre en el marco de la Constitución. Bien. Doctor Viteri. Es urgente una ley de seguridad social que esté estrictamente concordante con lo que dice la Constitución. La ley actual es una ley que está dentro de lo que determinaba la Constitución de 1998, que hablaba de un régimen mixto. Una nueva ley de seguridad social, como lo hemos preparado con el doctor Marco Proaño Maya, implica en lo que podríamos concretar el asunto de la recuperación de recursos y de fortalecimiento de la sostenibilidad del sistema de seguridad social, de que efectivamente hayan los regímenes mediante los cuales hayan dos sistemas, el uno el solidario y el otro el de capitalización, y que el BIES, yo estoy de acuerdo con esto, el BIES sea el que haga las inversiones rentables en el mercado de valores y en todos los proyectos, no como está haciéndolo actualmente, entregándole los recursos al Estado, sino buscando una verdadera rentabilidad para que pueda sostenerse el sistema de seguridad social en el futuro. Bien, nos vamos a un nuevo corte comercial y volvemos en etapa de conclusiones. Entramos en etapa de conclusiones. Marco Proaño Maya, ¿el IES tiene salvación? Un sistema de seguridad social debe ser políticamente responsable, económicamente sustentable y socialmente solidario. ¿Por qué? Porque la seguridad social acompaña al ser humano desde la cuna hasta la tumba. Y a mí me faltarán los años para luchar por esta causa, porque es la causa de la vida y la dignidad de la nación. Patricia Borja. Es necesario que exista una solución urgente, una respuesta urgente de parte de la Asamblea Nacional a través de una reforma legal, porque lo que a mí me preocupa es que hasta la actualidad continúan en una suerte de diálogo, de consenso, de pacto para lograr una seguridad social sostenible en el largo plazo, pero hasta la fecha continúan medidas, reformas legales que no tienen el debido sustento financiero y no hay soluciones para la dramática situación por la que están atravesando los fondos de la seguridad social. Entonces es necesario que existan respuestas inmediatas. Manolo Rodas, ¿qué es lo políticamente correcto? Los estudios actuariales van a orientar la correcta toma de decisiones sobre las diversas reformas que se deben realizar en la seguridad social. Este es un debate que debe definitivamente convocarnos a todos los ecuatorianos, de todas las edades. La seguridad social, como lo dije, requiere un gran pacto por su futuro, por su sostenibilidad, siendo fundamental que ella sea manejada con transparencia, con honestidad y definitivamente la seguridad social no solo es el presente, sino significa el futuro de los ecuatorianos. Joaquín Viteri. Es necesario recordar que el Estado es el garante de la seguridad social, por lo cual el gobierno tiene que reflexionar cuáles deben ser las acciones urgentes que deben adoptarse para poder recuperar la sostenibilidad del sistema de seguridad social. Porque las futuras generaciones, mis hijos, mis nietos, los jóvenes están en este momento amenazados de que la seguridad social no les entregue las prestaciones que les corresponden en el momento que ellos cumplan con las normas legales. Es urgente entonces que haya una concientización de la situación gravísima que atraviesa el sistema de seguridad social. Y el daño financiero que le hicieron al IES es imperdonable.
Decir que la institución más sensible de este país fue la caja chica de todos los gobiernos no es una novedad. Pero sí cabe concluir que el de la década correísta le dejó en soletas. Detrás de estas abultadas deudas está 500.000 de jubilados con el derecho a disfrutar de sus pensiones, así como millones de ecuatorianos que no sabemos a ciencia cierta si la seguridad social nos alcanzará cuando nos llegue la hora de retirarnos. ¿A quién les hacemos responsables? Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones despedimos Políticamente Correcto, un espacio creado para el análisis de la coyuntura nacional. El próximo domingo tenemos una nueva cita por la señal de Coavisa. Gracias por su sintonía.